¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección del estudio de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo la Biblia todos los días y en esta sección especialmente hacemos un breve resumen para que tengamos una idea general de los capítulos que estudiamos. Hoy terminamos el libro segundo de Samuel y vamos a analizar en forma breve los capítulos 22, 23 y 24. El capítulo 22, en forma general, es una oración, es un salmo de gratitud cuando ya finalmente David ha estado en paz, ha vencido a sus enemigos y puede gozar de la popularidad, del aprecio, del cariño del pueblo. El capítulo 23 son parte de sus últimas palabras y en el capítulo 24 vamos a encontrar un error nuevamente que David vuelve a cometer, muy similar al que ocurrió con Betsabé, pero pues que también tendría ahora consecuencias pues muy lamentables. Vamos a ver algunos versículos. En el capítulo 22, el versículo 3, dice lo siguiente, David: mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Sin duda, David había experimentado lo que era estar en un lugar seguro cuando de pronto encontraba alguna roca, alguna fortaleza, alguna cueva que lo pudiera proteger mientras huía de Saúl. En los versículos 26 al 29, David dice lo siguiente: con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad, con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos, rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad. Son algunas frases que hablan de Dios como su protección, que sin duda David lo vivió en diferentes momentos. Recuerden primero cuando era un pastor, cuando se enfrenta al gigante, después cuando huye de Saúl, que anda vagando, que inclusive tiene que refugiarse con los enemigos, y desde luego cuando ya se establece como rey, pero aún así la resistencia de la gente que seguía a Saúl todavía era fuerte, y desde luego el periodo final, digamos, de paz, de tranquilidad que gozó David. En el capítulo 23 vamos a encontrar parte de las últimas palabras de David. Quiero detenerme en el versículo 2, que dice David: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Y luego termina con esta pregunta: ¿acaso no es mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él le garantizará mi seguridad y mi éxito. David está reconociendo que desde luego Dios lo ha elegido su familia, y con esa pequeña familia, en ese pueblo pequeño de Belén, pues ha hecho un pacto con él. Y desde luego eso tendría una trascendencia, digamos, por siglos, hasta terminar finalmente en Jesús, que es conocido como la raíz de David también. En el capítulo 24 tenemos un momento, pues digamos, triste, porque así como la Biblia registra los momentos grandes, enormes, gloriosos de David, pues también registra esos momentos vergonzosos, como lo que ocurrió con Betsabé y con Urías. Y dice el capítulo 24 que de pronto dice que tuvo esa impresión, digamos, ese deseo de querer hacer un censo. Hacer un censo estaba mal porque era confiar en la gente que tenía.
Desde luego, no está mal saber cómo está la población. Hay censos que hacen las naciones. Pero aquí era como dejar de confiar en Dios y poner su confianza en los hombres que tenía bajo su disposición. Así que cuando él siente este impulso de hacer el censo, dice el relato que David le dice a Joab, que era el general del ejército, y a sus comandantes, les dice: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan hasta en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Para el mismo Joab, esto parecía como incorrecto, y Joab le dice: Señor, que el Señor, su Dios, le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Desde luego, como que no estaban de acuerdo. Recuerda que que en algún momento Joab le habló fuerte al rey. Y le hizo ver cuando estaba llorando por Jonatán. Pero dice la Biblia, lo vamos a escuchar, que pues la palabra de David pudo más ser el rey a final de cuentas. Cuando termina el censo, dice el versículo número 9, que Joab informó el número de personas al rey. ¿Cuántos hombres tenía David? Dice que tenía 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Estamos hablando aquí pues de 1,400,000 guerreros competentes. Cualquier rey con más de 1,000,000 de soldados, desde luego en tiempos de David, pues era sentirse contento, feliz. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice que poco después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente al haber cometido el censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿qué David no sabía que esto estaba mal? Desde luego. Pero a veces hasta que llegamos a las consecuencias, a veces hasta que la situación nos confronta con la realidad, es cuando entendemos la dimensión del error que cometimos. Y saben, si algo aprendemos en la Biblia es que aunque Dios ama a las personas, y en este caso desde luego amaba a David, no podía quitarle las consecuencias de sus actos negativos. Y ahora dice la Biblia que Dios mandó al profeta Gad, y le dice: mira, tú escoge. Hay 3 opciones. Número 1, 3 años de hambre en toda la tierra. Número 2, 3 meses de huir ante tus enemigos. Número 3, 3 días de una terrible plaga por todo el país. 3 cosas. Piénsalo bien. Noten que ninguna de las opciones era nada, que no ocurra nada. Había que escoger una consecuencia. ¿Cuál era más dura que otra? Bueno, recuerden, 3 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de una plaga por todo el país, desde luego, pero proveniente de Dios, digamos. Y entonces la opción, digamos, David se siente dudando qué elegir: el hambre, los enemigos, o caer bajo la mano del Señor. Y David dice: definitivamente, caiga yo mejor en manos de Dios y no en manos de los hombres, porque Dios tiene misericordia, y eso es cierto. Y fíjense lo que ocurrió. Dice que el Señor mandó una plaga sobre Israel, y esa mañana mandó la plaga,
Y esa plaga duró 3 días, exactamente como Dios había dicho. Y en total murieron 70,000 personas en toda la nación. Y cuando David ve esto, David le dice, Señor, yo fui el que pequé. ¿Por qué esta gente está muriendo? Y dice el versículo 16 que cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió. Y esto me llama la atención. El Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente ya, ya es suficiente. En este momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Detente ya. Dios le dice, ya. Noten ustedes cómo Dios es un Dios de misericordia. Y sabes, esta es una lección que yo creo que esta mañana podríamos aprender. Es cierto, las consecuencias pueden ser muy duras, porque Dios no te quita las consecuencias. Es cierto que quizás a veces el remordimiento te va a sentir intranquilo. Posiblemente inclusive tu familia o la gente que te rodea pueda experimentar las consecuencias negativas de tus malas decisiones. Pero siempre es mejor caer en manos de Dios, porque Dios tendrá misericordia. Y quiero decirte en este día que no sé cuál sea la circunstancia en la que estás pasando, no sé cuáles sean las consecuencias que estás teniendo por tus errores, pero Dios tendrá misericordia. Si hoy tienes oportunidad, busca a Dios. Dios tendrá misericordia. No importa qué tan malo haya sido, no importa qué tan grande haya sido tu equivocación, Dios tendrá misericordia. Y lo hemos visto en la vida de David. Y creo que también lo verás en tu vida el día de hoy. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.